Muy buenas tardes amigos y amigas de los conversatorios del futuro, como todos los viernes, 5 de la tarde, hora de Lima, Perú, estamos transmitiendo estos conversatorios del futuro. Y este, y este día, este 15 de septiembre del 2023 tenemos un súper tema como estamos acostumbrados. En los conversatorios del futuro estamos acostumbrados a tocar diversos temas, culturales, sociales, políticos. Es muy variado, pero todos tienen un patrón, una razón de ser. No solo el tema es relevante, como en este caso, además de ser relevante, es bastante sensible, siempre tenemos una mirada hacia el futuro, porque somos el Instituto del Futuro. Muy bien, les saluda Guido Sánchez Yabar, voy a estar a cargo de la moderación y como todos los viernes tengo un panel, ¿no? En panel y siempre el panel pues es muy útil para desarrollar, para tratar los temas que nos convocan. ¿Y cuál es el tema que nos convoca? Rompiendo el ciclo hacia un futuro libre de bullying escolar. Wow, qué tema, tema tan importante, interesante, que sobre todo para quienes somos padres y tenemos hijos en la escuela, o tal vez sobrinos, nietos, familiares directos, o sencillamente amistades, o lo que fuera, y de repente están sufriendo este tipo de acoso. Muy bien, voy a presentar a mi panel. Y en primer lugar, como ha aparecido en el banner publicitario de en las redes y en los otros medios que hemos hecho y hemos difundido este conversatorio, voy a empezar con Bárbara Orozco. Bárbara Orozco es psicóloga y especialista en terapia conductual. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Guido? Un gusto conocerte. Yo soy Encantado. Tú Bárbara estás, Oroz. perdón. Sí, dime. Sí, sí, sí. Bárbara, dime, ¿y tú estás trabajando en una institución Simpla? Cuéntanos un poco qué hacen, a qué se dedican, qué actividades realizan, en fin, cuéntanos un poco. Bueno, en Simpla es el centro donde yo trabajo, ¿no? Entonces nos tratamos de enfocar mucho en lo que es la intervención con los niños, ¿no? Estos pueden ser niños neurotípicos o pueden venir con cierto diagnóstico. Y bueno, lo que nos encargamos nosotros es como de potenciarlos, ¿no? Cuando a mí me viene un niño, de hecho yo lo que siempre busco es de que este niño sea bastante independiente, ¿no? Entonces, por lo general llegan por algún tipo de problema que notan los papás, ¿no? Entonces, no solo se trata de enfocarme en el niño, sino también en el resto que sería su familia. Entonces, por lo general me gusta trabajar bastante de la mano tanto el niño con los padres. Ahora, también en el centro, últimamente nos estamos enfocando en hacer ciertos despistajes, ¿no? En distintas áreas, como puede ser psicología, como puede ser en el área ocupacional, de psicomotricidad también. Eso los estamos haciendo últimamente como que cada fin de semana hacemos despistajes y los publicamos en nuestras redes y abarcan como que las mañanas o las tardes de los días sábados. Qué maravilla. ¿Y cómo nos enteramos de esto? ¿Cómo nos encontramos en las redes? Con el nombre Simpla, Cinpla. Nosotros estamos en Instagram, estamos en Facebook y ahí estamos publicando cuando vamos a hacer nuestros despistajes, ¿no? De forma constante. Incluso también cuando a veces se comunican con el centro, ya entran como que a una base y también les empezamos a enviar cierta información a las personas que están como que en contacto con el centro. Perfecto, Bárbara. Qué interesante y felicitaciones. Qué maravilla. Gracias. Gracias por tan linda labor. Jairo, nuestro siguiente invitado, él es Jairo Vaca. Jairo es psicólogo y especialista en psicología organizacional. ¿Lo he dicho bien, Jairo? Sí, es correcto, es correcto. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu actividad, tu campo de acción? En fin, preséntate un poco más para conocer y podamos entender a qué te dedicas. Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación. Estoy bastante emocionado de hacer
de compartir, ¿no? Aquí esto es algo muy importante. Yo particularmente sí lo considero bastante importante porque va una relación hasta mi campo de trabajo, ¿no? Yo soy psicólogo organizacional, ya tengo 10 años trabajando en gestión humana. Entonces he visto diferentes casos, ¿no? De cómo las personas arrastran justamente problemas desde la niñez. Entonces, los desaciertos que puedan tener se ven reflejados más tarde en el trabajo, ¿no? Una persona que pues que acosa en el trabajo, tú puedes identificar un historial de cómo es tu relación con sus padres, cómo se desarrolla, entonces no está desligado, ¿no? Yo actualmente trabajo en Book, es una empresa muy particular. En realidad, esta empresa brinda un software para todo lo que es gestión humana, y el eslogan, la meta, el eslogan principal de Book es crear lugares de trabajo más felices. Entonces, en este mundo moderno, súper acelerado, cumpliendo los objetivos, enfocarse por la felicidad de los trabajadores, a veces queda de lado, ¿no? Entonces, esa es la filosofía de Book. Siendo una empresa tecnológica, tiene este candor muy importante, bien marcado, ¿no? Entonces, el ambiente de trabajo, las mismas personas de Book son personas bastante empáticas, bastante cercanas, eh, y en base a eso también tiene sus valores. Entonces, eso es básicamente lo que te podría decir de mí y, bueno, el lugar donde trabajo. Muy bien, Jairo, qué maravilla, qué interesante, cuántas cosas, ¿no? Que uno puede no solo aprender, sino imitar, ¿no? Yo también soy propietario de una empresa, mi empresa el próximo año, en febrero, va a cumplir 32 años. Un aplauso para Sisa. Ah, estoy feliz. Bueno, entonces lo que quería empezar es con Bárbara. Bárbara, para contextualizar, cuando decimos bullying, ¿te podríamos traducir como acoso o es mucho más que acoso? ¿Qué implica? ¿Qué tipos y qué modalidades? En fin, cuéntanos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de bullying. Ya, bueno, de hecho el bullying sí es acoso, ¿no? La terminología bullying se suele utilizar en el contexto de escolar y puede que fuera del centro también, ¿no? De institución. Ahora, el bullying es una conducta que se hace de forma repetitiva hacia una persona. Puede estar hecho por una persona o por un grupo de personas hacia una, ¿no? Y bueno, siempre hay como que tres roles dentro de esto, que está el bully, el acosado y los espectadores, porque incluso hasta las personas que ven y no toman acción frente a esto, están apoyando esta conducta. Mira, entonces ya me queda mucho más claro, ¿no? Es este acoso que puede darse en cualquier ambiente, a cualquier edad. Hay ambientes mucho más propicios para esto. ¿Por qué se habla tanto del bullying escolar? Él es el espacio donde se da más frecuentemente esto o no? Ya, creo que es donde más se manifiesta, ¿no? Porque de hecho, incluso, ¿por qué estos niños, digamos, hablamos de forma específica de la persona que lo hace, ¿no? Entonces, ¿por qué estos niños se comportan de esta manera? Puede ser porque en casa exista cierto maltrato de parte entre padres o de padres a hijos y no existe como una cultura de respeto entre ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde lo manifiestan? En el colegio. O sea, es ahí donde están todas estas conductas. Ahora, también está el papel de los chicos que les toca recibir, ¿no? Que son los acosados. Y estas personas no suelen, como, tanto los acosados como los espectadores, no suelen tampoco decir como qué está pasando por miedo de que estos niños les puedan lograr hacer algo. Gracias, Bárbara. Jairo, insisto con la pregunta para ir complementando, para ir entendiendo y enmarcando cuando nos referimos del bullying, de qué estamos hablando, cuáles son los espacios más frecuentes. Y Bárbara dijo algo que ya como que me llamó la atención, el miedo, ¿no? ¿Qué rol juega el miedo? ¿Qué otro tipo de emociones, no solo el miedo, el temor, la agresión?
¿Qué otras emociones y variables se pueden dar en el bullying, estimado Jairo? Claro, en realidad Bárbara ha mencionado cosas bastante acertadas, importantes a considerar. En la parte de los espectadores, sí, muchas veces, no sé, es decir, no sé cómo a ustedes les fue en el colegio, pero esta etapa en que el niño, el adolescente, que adolece de tantas, es decir, no tiene filtros, está conociéndose, está recién aprendiendo estas habilidades sociales, que obviamente nosotros ya de adultos tenemos ciertas restricciones, normas sociales aprendidas que nos permiten interactuar, unos más acertados que otros, pero cuando estamos en el colegio, cuando somos niños, obviamente carecemos de esto, de este aprendizaje. El colegio nos permite interactuar, entonces aprender a convivir, aprender las normas sociales. Pero como decía Bárbara, ¿qué pasa cuando un niño está en casa y es maltratado, ¿no? Y siente que es violentado, siente que es reprimido, que es castrado? El miedo es algo que puede generar reacciones distintas, ¿no? Una persona puede responder de manera reactiva y otra persona puede responder de manera sumisa. Eh, el, el, la violencia se aprende, ¿no? Entonces, el niño, el que llega al colegio, tiene alguna demanda, de todas maneras, el que es el acosador, ¿no? Tiene una demanda, tiene un miedo, tiene un rencor, tiene una tristeza grande. Y bueno, hay algo que caracteriza también mucho a los jóvenes, ¿no? A los niños, a los adolescentes, es la inseguridad. Él está forjando esa seguridad, entonces aprende ya poco a poco a hacerse independiente, entonces vienen los secretos con los padres, el miedo a no comunicarle lo que está pasando, la crítica. Nosotros vivimos en una sociedad bastante machista, entonces ha pasado de que, bueno, antiguamente, ¿no? A mí me ha pasado particularmente el típico comentario del padre: si no le pegas tú, yo te pego a ti. Y el niño justamente tiene esa de no querer comentar nada en casa, de qué dirán, no ser el que acusa. Entonces, hay muchos sentimientos encontrados, la inseguridad, el miedo, la vergüenza, eh, el apoyo, la falta de apoyo también. A veces entre los espectadores también está el profesor que lo normaliza e incluso se ríe. Entonces, o el típico comentario, son cosas de niños, eso pasa, y realmente no es así. La carga emocional que hay, el sentimiento que puede generar, el nivel de sentimiento que puede haber, esto puede ser muy fuerte, ¿no? Es decir, tenemos niños que se suicidan justamente por este acoso que reciben. No es un tema, como decíamos al inicio, para tocar así, no es un tema, es un problema. Entonces, si no es tocado de la manera correcta, las consecuencias sí son graves. Lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes, ¿correcto? Pero desgraciadamente actual es esperar que suceda el evento, el escándalo, para recién tomar cartas en el asunto. Qué interesante, gracias Jairo. Bárbara, si me permites, te comento. Yo en mis primeros años de escolaridad, en preescolar, en la inicial que conocemos, yo hice la inicial en una comunidad donde había una sola profesora para todos los estudiantes. Y digo estudiantes porque había niños de edad preescolar, pero incluso había personas mayores e incluso tenía una compañera que era madre de familia. Estamos hablando de una zona rural, ¿no? Una escuela unidocente. Hablábamos quechua, yo aprendí a hablar quechua ahí. Es una experiencia lindísima, la recuerdo con tanto cariño. Y luego entré a la escuela, al colegio, ¿no? No sé si esta experiencia de haber hecho inicial en esta escuela rural me hubiera ayudado mucho, pero yo creo que sí, interactuar con diferentes edades, hablar diferentes idiomas, más en rural, en fin. Pero una de las cosas que tú me orientas y nos explicas o puede este ejemplo ayudar a entender, es que mi padre, como nosotros somos varios hermanos, hombres y primos, éramos, nos compró unos guantes de box. Desde chiquitos teníamos nuestros guantes y ahí jugábamos y todo, ¿no? Y terminamos siendo muy buenos y expertos, ¿no? Y sucedió que cuando llegué a la escuela,
una de las formas de resolver problemas era saquen los guantes y nos agarramos a guantes y era, bueno, funcionaba desde mi punto de vista. Esto ¿cómo lo podrías entender? ¿Es una forma de canalizar? ¿Es una forma de propiciar, de resolver, de no ayuda, sí ayuda? ¿Qué dirías? Mm, ¿Ustedes utilizaban esto del juego de box como para aprender a defenderse o lo utilizaban así como de forma recreativa? Era recreativo. O sea, nosotros teníamos, como nos habían comprado varias cosas, teníamos Ujú. nuestros guantes de box de pequeñitos y jugábamos, ¿no? O sea, nos poníamos y no solo entre nosotros, sino a la pared, nos hicimos unas bolsas de arena y golpeábamos, imitábamos a los deportistas, pero nunca hubo violencia. De hecho, cuando yo estuve en secundaria y todo, era tan bueno esquivando los golpes y todo, que me enfrentaba con otras personas así en la hora de educación física, ¿no? O sea, como hacer deporte, lo consideraban un deporte, no sé si es un deporte, pero hacíamos eso, ¿no? Y yo me enfrentaba con los más grandes, como los más fuertes, ¿por qué? Porque tenía la capacidad y la habilidad de esquivar, pero maravillosa, ¿no? Entonces, era así, nunca hubo nada de violencia, nada, pero yo siento que ahora a la distancia que ha podido ser un buen elemento de resolver o de, no sé, porque yo no he sentido en mis sueños de escolaridad, en los 10 años, ese ambiente hostil entre ninguno y parece que funcionaba esta táctica que era casi institucionalizada de la escuela, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ahí cuando a mí me vienen con alguna cuestión así o alguna problemática, algún padre, porque digamos que están instaurando esto de que el hijo aprenda a jugar boxeo y se puede haber visto como un tema de protección, como algo recreativo. Entonces, algo que siempre menciono es como que no tiene nada de malo, porque como en algún momento Jairo lo mencionó, ya es cuando uno está adulto y empieza a crear ciertas normas sociales, pero el niño aún no lo tiene. Entonces, el niño, la mentalidad es totalmente distinta a la de un adulto. Entonces, el adulto ya está como que súper ansioso de que sí, no puede ser esto mal, que puede dañar a otras personas, se le puede ir de la mano, tiene otras capacidades y puede jugar con otro niño y lastimarlo. Entonces, sí, todas estas cosas pueden pasar, pero siempre está el adulto, la persona responsable, el cuidador de este niño, que tiene que ser una persona que tiene que guiar a este niño, porque no lo podemos estar privando de ciertas cosas, no le podemos decir, no hagas esto porque es malo, deja de hacer esto, porque puede que lo deje de hacer, pero realmente no está aprendiendo el porqué. Entonces, a veces son cosas de un ensayo y error y que el padre tiene que estar como que viendo en control de esta situación para ver qué pueda estar ocurriendo. Porque así como tú me dices, ¿no? En tu caso, nunca se salió de control y siempre lo vieron de forma recreativa, jugaban, les gustaba. Y, o sea, está genial, está bien, ¿no? Porque es un deporte, es una disciplina al final de cuentas. Pero puede salirse de manos también. ¿No? Entonces, por eso siempre, por ejemplo, tú me dices que lo estaban aplicando en el colegio, ¿no? Entonces, pues hay personas que tienen como que cargos administrativos ahí, ¿no? Entonces está el profesor, está el director, no sé, o sea, las personas que hayan mayores para poder también estar en control de esto. Y fuera del colegio tienes a tus padres también para una guía, ¿no? Muy bien, gracias Bárbara. Jairo, sigo con el ejemplo. Hay formas de prevenir y luego ya hemos hablado un poco de las consecuencias. Me has dicho que pueden ser terribles, ¿no? Pueden llegar a los suicidios. Obviamente hay de por medio tanto sufrimiento, sobre todo, y no solo de la víctima, ¿no? Sino también de los espectadores. Pero ¿qué pasa con el victimario, o sea, con la persona que es el acosador? eh, También sufre. ¿Qué pasa ahí un poco, Jairo? Y si hay canales de o técnicas o recomendaciones para los educadores, para los padres, para crear estos ambientes, digamos, exentos, no bullying, digamos, sin bullying. Claro,
Tomando lo que mencionaba Bárbara, el tema del acompañamiento, ahora tenemos bastante información. Entonces, em, si un niño hace deporte y tiene una persona adulta que les explica el porqué de, es decir, no es lo mismo que yo le suelte un video a un niño en cómo golpear, porque yo no sé cómo lo va a entender, como decía Bárbara, y tampoco sé dónde lo va a aplicar. Entonces, imaginemos que un niño que tiene agresión en su casa, ¿correcto? Y que tiene esta forma reactiva, ¿no? No es sumiso. Entonces llega al colegio, él tiene el beneficio físico de poder tener más fuerza, entonces lo que mencionaba Bárbara era, lo va a replicar, lo va a imitar, y si él no tiene un acompañamiento, solamente tiene acceso a la información, este aprendizaje de uso de los puños lo va a usar de manera inadecuada. Ahora, en ese acompañamiento, en ese entrenamiento, está ver el tema de que hay más, ¿no? Es decir, antes era muy, muy importante inculcarle muchas actividades extracurriculares a los niños. Mis padres particularmente a mí me pusieron a bailar marinera, me pusieron a aprender poemas, karate, yo no juego fútbol, así que creo que les faltó eso. Este, entonces, esas actividades te enseñaban disciplina, te enseñaban orden, te enseñaban a concentrarte, a vencer metas, pero de una manera lúdica, de una manera entretenida, porque el niño tiene a alguien que lo acompaña y interactúa con otros niños. Y al tener más herramientas sociales, eso te permite, pues, ¿no? Poder conectar mejor. Ahora, ¿qué pasa si un niño no sale de su casa, en su casa le pegan, eh, lo insultan y vuelve al colegio y recibe, es decir, encuentra personas más débiles, entonces él va a todas esas emociones que tiene reprimidas, las va a exteriorizar. Sufre, obviamente, tiene una vida, es decir, no hay una lógica, no hay una persona que nazca con esta necesidad de querer lastimar, ¿no? Es decir, ahí viene el tema del por qué, ¿no? ¿Por qué un niño tendría esta necesidad de qué quiere transmitir? En el fondo es un grito de estoy aquí, necesito esto, necesito poder, necesito que me escuchen, necesito obediencia, porque en mi casa no me la dan. En mi casa yo soy el que le golpean, yo soy el que le gritan, yo soy al que lastiman, yo soy el que castran, yo soy al que le prohíben salir. Entonces, toda esta represión hace que él en el colegio alce su voz, pero de una manera inadecuada. Entonces, sí, tanto el victimario como obviamente la víctima sufre, sufre definitivamente, pero en el bullying, el chico está, el que hace el acosador, tenemos una persona también triste, ¿no? Tenemos una persona también que tiene algo que reclamar. Es decir, no es una persona feliz y lo más contenta que va y que porque la vida es así, yo te lastimo, ¿no? Acá hay algo, ¿no? También de parte del acosador. Bien, Jairo. Ahora tenemos el panorama mucho más completo. Gracias, Bárbara. Gracias, Jairo. Regreso contigo, Bárbara. Dime, y entonces, ¿cuáles son las medidas para los educadores, los padres? En fin, si incluso algún niño puede ser espectador o que está viendo que algo no está funcionando bien, los chicos están suficientemente sensibilizados hacia esto, conocen los mecanismos o cuáles serían los canales para que estos niños no sientan el temor de también ser víctimas de lo mismo y puedan anunciar. Y un profesor o un padre de familia, cuando recibe la noticia o cuando se entera de un acto de estos, ¿cómo debería ser? Aconséjanos cómo deberíamos comportarnos y qué acciones deberíamos tomar. Sí, bueno, hablando desde una forma preventiva, bueno, podemos ver esto con los padres de los niños que son acosados, ¿no? Es muy importante observar qué señales te pueden dar tus hijos, ¿no? Porque los niños que son como que acosados, intimidados, por lo general a veces puede ser, ¿no? Depende del grado, que puedan llegar a casa con, no sé, con la ropa rota, no quieren ir al colegio, hay ciertos cambios de su conducta, muestran cierto nerviosismo frente a la idea de ir al colegio, ¿no? Entonces ahí es muy importante
ir viendo, ¿no? Como que darse cuenta de estos pequeños cambios que puede haber en su rutina y tratar de conversar con él, ¿no? Tratar de verlo así como que un panorama de forma abierta y poder consultar, ir indagando respecto a esto. Otra cosa es como enseñarle que haga frente a esto. Eh, Se les puede preparar de forma cognitiva al hecho de saber ignorar las palabras que le puedan estar diciendo otros, en caso sea algo verbal, o tratar de que los ignoren de forma completa, ¿no? Y pueden que incluso les mencionen que los confronten, ¿no? Como de, oye, no me molestes, o déjame tranquilo, déjame en paz. Ahora, también puede ser que, bueno, se le indique, ¿no? De que vaya y busque a una persona adulta, ¿no? Porque para esto siempre se les tiene que educar a los chicos, ¿no? Hacerles saber de lo que es el bullying, consultar también cómo le va en el colegio, con sus compañeros, cómo es, tratar de indagar un poco, ¿no? Siempre es bueno curiosear por ahí qué puede estar pasando. Ahora, bueno, aún no hemos mencionado el tema del ciberbullying, ¿no? Por ejemplo, pero hoy en día también esto es una problemática pues enorme, ¿no? Entonces, en caso tu hijo tenga un teléfono o tenga acceso a internet, porque puede que utilice no solo un celular, sino una computadora en casa, entonces es importante que siempre haya control parental ante todo esto. No porque, bueno, ahorita porque lo estamos viendo de forma específica en lo que sería el bullying, pero entrar a internet también te da acceso a otras cosas, ¿no? Pero es bueno como que si se le va a brindar esta herramienta, sería bueno que también como que le indiquen de que va a haber cierta supervisión porque podría ocurrir estas situaciones, ¿no? Ahora, también tenemos a los padres de los niños que acosan, ¿no? Entonces, em, también es como buscar la forma de detener que esto ocurra. Hay padres que pueden ser muy estrictos y estos niños van en colegio y buscan cierta forma de poder, o hay padres que son también bastante negligentes y ocurría esto que mencionaba al principio de que les pega, no hay respeto, se maltratan entre todos y simplemente pues va y replica en el colegio, ¿no? Luego es muy importante que no existan estas conductas, que no existan estas cosas de maltrato en casa, así los hijos no lo replican. Y por último tenemos, pues como mencionas, ¿no? A los profesores, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y por ahí Jairo que mencionó que hay veces en que los profesores también como que un poquito que se hacen de la vista gorda o lo normalizan y no toman acción frente a esto. ¿No? Porque tal vez como cuando es verbal las cosas, así es como que no le prestan tanta atención. Pero es importante que estos profesores también estén como capacitados para poder identificar estas situaciones y tomar acción frente a esto, ¿no? Y buscar una forma en la cual que exista como que cierta sanción hacia estos chicos o ver la forma como detener y parar la cosa en el momento, ¿no? Si ve que está ocurriendo el profesor, no es como de observar y decir, ok, fulanito le está pegando a tal, entonces luego converso con él. O voy a hacer que vaya a dirección al rato o más tarde o se queda sin recreo. No tiene que tomar la decisión de al instante, ¿no? Para evitar que ocurra eso. Perfecto. Gracias, Bárbara. Qué interesante. Jairo, regreso contigo y te voy a comentar que en esta empresa que ya les anuncié que ya va a cumplir 32 años, una de las cosas que hacemos es trabajar con emprendedores, ¿ya? Entonces le ayudamos a las personas a que hagan su emprendimiento. Y una de las cosas que yo aprendí, y estoy muy agradecido, es una metodología de enseñanza por aprendizaje por el error o el aprendizaje por experimentación, ¿no? Entonces ellos decían, los que me enseñaron esto, que tenemos que recrear situaciones vivenciales, experienciales, que van a generar emociones y hay que reconocer esas emociones porque esas emociones nos va a permitir un comportamiento
Y de ahí sale el emprendimiento. El emprendimiento es un comportamiento, es una forma de vida, es un estilo de vida, es la teoría que nosotros manejamos. Entonces, yo me acostumbré a hacer una pregunta siempre a todos mis participantes y todo el tiempo lo hago, ¿no? Hacemos ejercicios y cosas y les pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Ya? Y les digo, eso se responde con una sola palabra, ¿ah? Una sola palabra. No me expliques, solo dime cómo te sientes, feliz, contento. Y entonces yo me acostumbré a eso, ya me acostumbré, no sé si bien o mal, pero me acostumbré. Y hice eso lo mismo con mi hija. Pues cada vez que iba a recogerla al colegio, porque como yo soy independiente, propietario de una empresa, de hecho mi hija un día me preguntó y me dijo, papá, ¿y tú por qué no trabajas, no? Claro, ella pensaba que ir a trabajar era cumplir un horario, yo nunca he tenido un horario, ok, pero cada vez que salía de la escuela, yo le preguntaba, no le preguntaba cómo te fue en la escuela, qué has hecho, no, no, yo le decía, ¿cómo te sientes? Y a veces soltaba, pues no, y trataba de contenerla en mis posibilidades. Y otras veces salía muy feliz, pero expresaba sus emociones. Ya has mencionado el deporte, que puede ser un excelente canalizador de esto, que nos puede entrenar a hacer esto. Esto tiene que ver pues con el comportamiento, con las emociones. Explícanos un poco, Jairo, estos posibles caminos de comenzar a entender cómo se sienten nuestros hijos o nuestros compañeros o nuestros familiares. ¿Qué tan importantes son las emociones aquí? Has tocado un punto muy importante que todos hemos vivido en realidad en esa sociedad. Vamos a empezar por ejemplo, cómo se les, cuánto se le permite a los hombres expresarse. Entonces, un mensaje habitual en el Perú es: los hombres no deben llorar, ¿cierto? Es habitual. El hombre no puede sentir, no puede expresar, no puede ser versus una mujer, ¿no? Esto que genera que las personas, los hombres, encuentren una sola forma de poder transmitir lo que sienten. No, no hay una expresión, me siento triste, me pongo serio y callado. Estoy alegre, perdón, no. Estoy frustrado, me pongo serio y callado. Estoy melancólico, me pongo serio y callado. Entonces, todas las respuestas son las mismas. Pero ¿quiénes están detrás de esto? Los padres. Entonces, acá el problema es básicamente la comunicación. Yo no puedo generar comunicación de un día para el otro. Si yo no comienzo la comunicación desde que mi hijo nació y siempre me intereso en su día a día y le pregunto, y como tú dices, estoy ahí constante, indagando, haciendo un seguimiento, porque la labor de un padre es guiar, es decir, es el líder fundamental en la vida de un niño. Entonces, si yo no me intereso por la vida y creo que solamente soy un proveedor y que basta con que yo le dé la educación, y le doy cariñito de vez en cuando en la cabeza, con eso basta, o llevarlo al cine, ahí estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no me estoy interesando en su día a día. Otro punto fundamental es el cómo me intereso. Porque si yo voy a abordar a mi hijo como si fuera un adulto, preguntarle cómo te fue en el colegio y la respuesta al que él me da o cómo te sientes es la de como si él estuviera hablando de un adulto, él no me va a entender. Pero es que tienes que gestionar tus emociones, eso es imposible a un niño de 5 años. Gestionar, ¿ah? Entonces es importante que el tipo de comunicación que yo tenga con mis hijos sea acorde a la persona con la que estoy hablando y sobre todo que sea sensible, que sea interesada, que yo realmente me preocupe por su día a día, porque los primeros 5 años, de los 0 a los 9 años, el niño forja un montón de cosas. La seguridad, el concepto mismo del amor, la responsabilidad, es decir, todas esas cosas las va aprendiendo, las va concretando en esa etapa. Entonces yo no formo un niño desde un comienzo, llega un adulto con problemas emocionales. Tocabas el tema, me preguntabas sobre el tema emocional, claro, es decir, uno no llega, no tiene un trauma porque le robaron, es decir, un trauma, para ser más específico, de hace 5 años. Las bases de nuestros miedos, de nuestras reacciones, vienen de nuestra niñez.
no es de algo reciente, no es de lo que me pasó cuando tenía 15. Lo que me pasó a los 15 fortaleció lo que ya me había pasado a los 5 años. Entonces, el atender las emociones de nuestros hijos es fundamental. El interesarnos por la comunicación, el interesarnos por saber cómo están, indagar, preguntar en un lenguaje adecuado, que ellos me entiendan, eso es, va a generar definitivamente muy buenos resultados. Correcto, Jairo. Regreso contigo, Bárbara. Cuando yo hago esta pregunta a los participantes que vienen a mis cursos de emprendimiento o a los talleres que hacemos, lo que fuera, inclusive ahora en modalidad a distancia virtual, la respuesta cuando tú le dices cómo te sientes es bien. ¿No? Todo el mundo bien. Y en primero yo le digo, creo que eso no es ninguna emoción. Estar bien no es ninguna emoción. Eh, y luego nunca te dicen su emoción, sino te explican. Hoy día me siento, pero he venido y por eso estoy en el curso. Le digo, no me expliques, solo dime lo que sientes. Y nadie puede verbalizar lo que siente. Creo que hay una falencia importante. Y en eso quisieras seguir ahondando algo que ya Jairo nos ha dicho, ¿no? ¿Cuál es el rol de los maestros y padres de familia para que no sucedan estas cosas? Ok, sí, por ejemplo, eso es algo que tú me mencionas bastante frecuente, ¿no? Mi población con la que yo trabajo son niños, así que imagínate, ellos siempre empiezo la sesión como, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo te sientes? Y siempre me dicen bien, ¿no? O no hice nada, o incluso utilizan la palabra normal. Y yo le dije, ok, pero ¿qué hemos visto? ¿Cuáles son las emociones? ¿No? Entonces, ¿y qué ocurre? Lo que pasa es que ellos frente a la emoción tienen el concepto de bien o mal, ¿no? Hay emociones buenas y hay emociones malas. Hay emociones que sí se deben de sentir, como hay emociones que no se deben de sentir, porque están mal. Entonces, eso es algo de lo que a mí me gusta mucho trabajar, ¿no? Como que educarlos en eso, ¿no? Que sepan identificar de forma completa en ellos cómo son las emociones. Ahora, hoy en día es que aún no tenemos esta cultura de siquiera cómo ir, de cómo expresarnos. Ahora, el rol del papá, de la mamá, de educadores, sería bueno también, ¿no? Que ellos lleven alguna capacitación, de hecho, de poder enterarse de esto, porque nuestros padres han tenido otro tipo de educación, ¿no? Tal vez hoy en día padres un poco jóvenes que rondan entre los 20, 30, son personas en las cuales ya se están enfocando un poco más en esto, ¿no? Porque ahora los motivos de consulta son, quiero que aprenda a gestionar sus emociones porque se está portando de tal forma. Entonces, mi pregunta base es, ok, pero cuéntame, ¿quién se comporta así en casa? Porque si él se está portando de esta manera frente a esto, es porque lo ha aprendido viéndolo. Porque nosotros, de verdad, o sea, un padre es el modelo a seguir de un niño. O sea, es su guía, es su todo. Entonces, si el papá no sabe cómo gestionar la frustración, el enojo, o sea, algo que le está ocurriendo porque pasó algo, o sea, si porque se cayó algo y el papá grita así como de que, ay, ¿por qué se rompen las cosas? Esto era carísimo, que no sé qué tanto. El hijo, si se le cae algo, probablemente va a aprender y va a reaccionar de la misma forma diciendo, porque, ay, se cayeron mis cosas, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, lo ve como el fin del mundo. Cuando debería tal vez de un adulto decir, bueno, ya se rompió, ni modo, lo voy a barrer, me gustaba mucho, pero bueno, ya ni modo, ¿no? O sea, lo gestionamos de forma diferente, podríamos, pero es bastante importante el ejemplo que le estamos dando, porque el ser humano es una persona, o sea, vicaria, pues, ¿no? Aprende todo viendo. O sea, cada uno tiene su modelo y frente a este modelo es que uno va actuando. Qué interesante, Bárbara. Yo recuerdo que alguna vez estaba en una radio, tenía un programa de radio,
Y llamo a una persona, una madre de familia, y me dice, Guido, te noto animoso, pero mi hijo no quiere hacer nada, ni siquiera su cama, dice. Claro. ¿Qué consejo me darías para que mi hijo sea un poco como tú? Me decía, te escucho animoso en la radio. Y yo la verdad que me agarró así, y yo le dije, bueno, ¿y cómo eres tú? Le digo, ¿tú eres una persona animosa? Tú sales los lunes en la mañana a decir, oye, voy a ir a trabajar, qué chévere, y entonces él, pero si tú dices, uy, hoy día lunes, tengo que ir a trabajar, entonces él dirá también, pues, uy, hoy día tengo que ir a estudiar, tengo que tender mi cama. Este modelo que nos mencionaba Bárbara, estas cosas, estos comportamientos, estas actitudes, ¿se enseñan con el ejemplo o hay mucho más elementos que los educadores y padres deberíamos saber? De hecho, sí o sea, mientras tu hijo esté en casa, que probablemente acá, contexto peruano, son los 20 primeros años de su vida, tú le estás enseñando muchas cosas, ¿no? Y vive en este ambiente. Ahora, y es la forma en la que va a seguir perpetuando ciertas conductas hasta el día en que ocurra algo que él tenga que salir de esto, ¿no? Y en la universidad ya es un sitio donde tu hijo considero que puede ir ya conociéndose poco a poco porque va relacionándose con otras personas, con otras formas de ver la vida, de actuar, incluso hasta de comer, o sea, hay un montón de aspectos, ¿no? Que la persona va viendo fuera de casa. Entonces, y puede ser que hasta ese punto la persona como que empiece que pueda darse cuenta de que lo que estaba haciendo no lo estaba gestionando de forma correcta, como por así decirlo, ¿no? Como te mencionaba antes, es bastante importante como lo que papá o mamá hace en casa, ¿no? Es como una filosofía de vida, no es la forma en la que tú estás viendo tu vida. Claro, no es lo La que forma dices, es lo que haces, ¿no? Es lo que eres. Claro, y es bastante importante no solo el decir y el hacer, porque tienen que ir juntos de la mano, porque si no, ¿qué pasa si yo digo, sí, sí, mañana hago tal cosa y no lo hago? No, incluso hasta en esas cosas que pueden parecer tan sencillas, tan a la ligera, a las finales le enseñas a tu hijo como, sí, sí, lo hago luego y no lo hace. Es Eso, distinto. perdóname, Bárbara, antes que se vaya, ese punto es muy importante porque el niño lo toma distinto. Si cuando cuando el padre le dice, voy a llegar a jugar contigo, y llega y le dice, no, estoy cansado, mañana, el niño ya se quedó en su cabeza, mi papá va a jugar conmigo, mi papá va a jugar conmigo, y es la emoción porque su mundo es mucho más pequeño que el tuyo. Entonces, si tú llegas y no cumples, la próxima semana te llevo al cine, pucha, hijo, y no sé, veo que mi papá priorizó otra cosa, no sé, se puso a tomar con los tíos el fin de semana y cambió la actividad, yo le estoy enseñando a mi hijo a que los compromisos no se tienen que cumplir, que no pasa nada. Es decir, que no pasa nada si es flexible, a no tener palabra, a no cumplir las metas, a no ser a que mi palabra es una sola. Entonces, en cositas pequeñas, como decía Robert, eso que me has dado, me ha hecho recordar inclusive mi propia infancia, la lágrima ahí. Mi papá era policía, entonces él llegaba a veces tarde y llegaba cansado, pues, ¿no? Entonces uno sí se queda con la expectativa de voy a jugar con mi superhéroe, ¿no? Con mi papá, con mi mejor amigo. Entonces, esa inconstancia te enseña también que las actividades familiares, ¿no? El cómo trata el papá a la mamá te va a enseñar a cómo van a tratar tus hijos a sus parejas. Ahí es Qué tajante, ¿ah? maravilloso. Ahí está Tajante. el ejemplo, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, Jairo, sigo contigo. Hay otros espacios, no solo la escuela. Ahora hay espacios de las redes sociales, hay los espacios laborales. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Jairo? En realidad, yo me he dado cuenta desde hace mucho tiempo que hay muchas prácticas en las empresas que podrían servir muchísimo en los colegios. Em,
nosotros tenemos en las empresas siempre un comité, por ejemplo, ¿ya? De hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Un comité contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Y esto ya se ha reforzado tanto de que si las empresas no tienen un comité, hay una multa de por medio. Entonces, hay leyes que respaldan todas esas iniciativas. ¿Y por qué se da esto? Porque existen estas circunstancias, existen circunstancias de acoso, existen de acoso laboral del jefe al trabajador, de los mismos pares, en la forma en que piden las cosas, en la sobrecarga de trabajo, en el horario en el que tú estás trabajando y te dicen, me lo mandas, así sea a las 11 de la noche. Y a veces uno hasta la normaliza, ¿no? Entonces, acá viene también la víctima, también en qué punto es permisible y por qué es así. Entonces, ¿qué infancia, qué adolescencia ha tenido, cómo ha sido su crianza en casa que permite que reciba estos atropellos? Entonces, en el ámbito laboral, podría decirse que el que fue... el que es agresivo desde el casa va a ser agresivo en el colegio, va a ser agresivo en la universidad, va a ser agresivo en el trabajo. Se continúa la cadena, es decir, el que fue reprimido va a ser el hostigador. El que tuvo quizás esta mala educación en la parte sexual va a cometer este acoso sexual. El que no sabe el que no sabe los límites va a pasarse de la raya en el cómo aborda a una mujer, cómo aborda a un hombre, en las bromas. ¿Por qué? Porque en la sociedad se normalizan ciertas cosas, en casa se normalizan ciertas cosas. Entonces, el acoso está en todas las instituciones, en todos los niveles, en todas las edades. Eso no es discutible, eso ya está, se comprueba. Y de acuerdo a la sociedad es que se ve esto, ¿no? Nosotros vemos en el extranjero que pues, con las claras excepciones, donde hay comportamientos que ellos realmente no comprenden. Es decir, lo que nosotros llamamos la criollada peruana, en otros lugares dicen, no, sí, no hacen los mismos tipos de broma, la gente es muy respetuosa, tú lo ves en las mismas calles, el tipo de, la manera de manejar, la prioridad la tienen los carros, no los peatones, los comentarios machistas, el meterse en contra, el ganar, el meter el carro, todo eso es algo muy cultural. Entonces, ¿por qué las circunstancias se dan las mismas circunstancias se dan en diferentes ámbitos? Es por el tipo de cultura que tenemos, por el tipo de educación que tenemos. Eso es algo infalible, ¿no? Es decir, estamos como estamos por lo que enseñamos en casa. Y eso se va a ver siempre en todos nuestros ámbitos sociales. Jairo, tú que estás hablando de estos temas, ¿qué valor debemos priorizar los padres al educar a nuestros hijos? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es el valor más importante para evitar este tipo de situaciones? ¿El respeto? El respeto, yo por ejemplo con mi novia, siempre tenemos el ejemplo de la silla, ¿no? Tú no puedes tener comunicación. Yo creería que enseñarle en primer lugar a un infante la empatía es fundamental. La empatía nos abre la puerta de solidarizarnos con los demás, de identificarnos con los sentimientos de los demás, de no ser indiferentes. Si tú me preguntas cuál es el gran mal de la sociedad peruana, es la indiferencia. Yo veo que le están robando a mi vecino, no digo nada, porque no me meto. Veo que están haciéndole bullying a alguien en el colegio, no me meto. Veo que están gritándose en la calle una pareja, no me meto. Es decir, la indiferencia es el virus de nuestra sociedad. Yo no puedo ser respetuoso con alguien si no me interesan los seres humanos. Entonces, uno dice, ¿no? El fundamental para una relación es, lo que mencionaba de mi novia, la comunicación, la admiración,
el deseo, la fidelidad, la confianza. Ya, pero tú no puedes tener ninguno de esos 4 puntos, nosotros le llamamos la silla, si no respetas a la persona. Yo, si no te respeto, si yo no los respeto a ustedes, a mí no me interesa la comunicación que tenga con ustedes. Si yo no los respeto a ustedes, a mí no me preocupa ser fiel, mantener la confianza. Entonces, yo creo que la empatía y el respeto son cosas fundamentales que uno debe enseñarle a los niños, mencionarle, oye, ¿tú cómo te sentiste? ¿Y cómo crees que se sintió tu amiguito? Y explicarles, orientarles, ¿no? El respeto no solamente se enseña, como decía Bárbara, muy bien, es decir, se imita. Es decir, si yo veo que mi padre es respetuoso de las normas, si yo veo que mi padre no bota una basura por la ventana del auto, tiene sentido que me diga mi papá, cuide el ambiente, el medio ambiente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el respeto, como mencionas, Guido, y adicionalmente a eso le agregaría la empatía, ¿no? Es muy importante ser empático con nuestro entorno. Qué maravilloso, estamos concluyendo, se pasó el tiempo, qué pena. Bueno, pero Bárbara, ¿tú coincidirías con este tema? ¿Con el respeto y la empatía o le agregarías algo más? Sí, totalmente. De hecho, como él dice, ¿no? El respeto y la empatía es bastante importante, ¿no? Porque si no existe empatía con las personas, es como que, y tampoco es el respeto hacia otro ser humano, es como que sobrepasa ciertos límites, ¿no? Cuando uno es empático, es como ver, no vas a ver lo que la otra persona está viendo, ni vas a sentir, pero siquiera vas a tratar de entender, ¿no? Y saber de que, por ejemplo, en este caso del bullying y decirle a una persona fea, tiene ciertas repercusiones, porque como ya lo mencionó Jairo, cada quien interpreta las cosas de forma distinta. Entonces, puede que yo le haya dicho fea a alguien de broma, porque jajaji, y la otra persona no lo interpretó así y le afectó y mi palabra le quedó marcada y le queda por toda la vida y esto puede desencadenar un montón de cosas en esta persona, ¿no? Entonces sí, son dos cosas bastante importantes a tratar y educar también, ¿no? Porque la educación no es solo en el colegio, sino viene desde casa. Sobre todo, muy bien, empatía y respeto queda como dos de los valores que tenemos que desarrollar en nuestros hijos y en nuestros familiares. Fantástico, Bárbara, fantástico, Jairo. Me he quedado muy feliz de esta conversación. Espero que ustedes que nos están acompañando coincidan conmigo. Seguro que sí. Bárbara, cuéntanos un poco cómo los ubicamos, los servicios de la institución donde tú trabajas, en qué nos pueden ayudar. Sí, bueno, nosotros estamos en redes, estamos en Facebook y en Instagram, estamos como Simpla, CINPLA, que son las siglas del centro, que es un centro de intervención en Vamos a echarle. psicología, lenguaje y aprendizaje, sí, el Cherry. Y bueno, así nos pueden encontrar en las redes. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Bárbara. Ha sido realmente un gusto estar contigo en este panel. Nos has ilustrado bastante. Creo que por lo menos en mi caso y seguramente coincidirán todas las personas que nos están acompañando, que ha sido muy instructivo, que es un tema además de ser sensible. Creo que la didáctica y la profesionalidad de ustedes ha sido tan interesante que nos ha permitido abordar el tema de una manera no solo profesional, sino casi natural, ha fluido. No sé si tienes la misma impresión, Jairo. No, sí, definitivamente. Para mí es un tema muy sentido. Yo aclaro, Bárbara, no es a pensar que era el Charlie por ti, sino más bien yo pensaba que me iba a preguntar lo mismo, entonces lo decía por la empresa donde yo trabajo, ¿no? Voy a hacer el Charlie justo un evento que vamos a tener. Pero sí, es un tema muy sentido. Es decir, yo he estado en diferentes colegios, han tenido varios cambios de colegio, entonces he estado creo que en 6 colegios distintos, y sé de manera propia cómo esto impacta, ¿no? La trayectoria de muchos de mis compañeros ha sido delimitada justamente por el trato y cómo hemos interactuado en el colegio. Entonces, Perfecto. eso es importante. Jairo, ¿cuál es el evento y las actividades que están organizando? Ya nos dejaste con la curiosidad. Sí, bueno, Book lo encuentran en todas las redes, en LinkedIn, en Instagram, poniendo BUCAP, ¿correcto? Pero justamente en octubre
vamos a tener un evento que se llama People Day, que es el primer evento distinto en todo lo que es gestión humana, teniendo justamente, impulsando nuestra filosofía que es crear lugares de trabajo más felices. Entonces, este evento se va a realizar en el Jockey, en el Jockey, ¿correcto? Y está programado justo para el 19 de octubre, ¿correcto? Para el 19 de octubre, justo ahí, miren, mi fondo lo voy a colocar. Ya lo tenemos, está Sí, es para el buenísimo. 19 de octubre, van a haber diferentes empresas, ponencias, influencer, comida. Entonces, es una actividad para compartir, para conocer y todo sobre gestión humana. Es una movida que antes no se ha hecho en el Perú, así que estamos bastante emocionados de que todas las personas que quieran participar, pues se presenten. Ahí están las entradas en el evento. Ahí está la página web también, ¿ah? Creo que También, está también. peopleday.lat. Ajá. Maravilloso, qué lindo cierre. Muchísimas gracias. No hay tiempo para más, queridos amigos y amigas que nos han acompañado en estos conversatorios del Instituto del Futuro. Como ustedes coincidirán, el tema ha sido tan interesante que el tiempo voló, pero tenemos el compromiso de volvernos a ver el próximo viernes a las 5 de la tarde, siempre con los conversatorios del futuro. Muy buenas tardes. Adiós. Hasta luego, un gusto. Gracias.